Imagina un templo humeante al amanecer, brasas, incienso que se eleva, sacerdotes que repiten ritos conocidos desde la infancia. Ahora imagina el cielo por encima de ese templo en silencio durante 4 siglos. Esa imagen, un lugar de culto pleno y simultáneamente la sensación de que la voz de Dios se ha hecho inaudible, fue la experiencia de generaciones enteras de Israel. ¿Por qué Dios se alejó?, pregunta el título, y esa pregunta es legítima porque resume una percepción histórica. Tras la voz última reconocida del canon hebreo, la de Malaquías, parece abrirse un periodo en el que no se registra profecía pública. Pero antes de responder, como si se tratara de un veredicto definitivo, conviene entender las piezas de ese rompecabezas. Restauración institucional, desgaste ritual, presiones culturales externas y finalmente una ruptura que vendría desde el margen. ¿Qué significó ese silencio? ¿Y qué nos enseña hoy sobre la relación entre rito, palabra y escucha? Si te interesa seguir una serie sobre la transición entre testamentos, suscríbete. Cuando el Antiguo Testamento se cierra con Malaquías, no estamos frente a un vacío político o religioso inmediato. Estamos ante una comunidad que ha vivido el trauma del exilio, la experiencia de retorno y la labor paciente de reconstrucción. 3 nombres destacan en ese proceso: Zorobabel, Esdras y Nehemías. Cada uno actúa en un registro distinto, pero todos comparten la preocupación por restablecer la vida de Israel dentro de las formas del culto y de la alianza. Zorobabel aparece como figura central en la reconstrucción del templo. Proveniente de la casa de David, su liderazgo simboliza la restauración del centro litúrgico, el lugar donde las ofrendas y las festividades vuelven a marcar el calendario de la vida comunitaria. Esdras trae la figura del escriba y maestro de la ley. Su retorno enfatiza la enseñanza pública de la Torá, la lectura y la corrección de prácticas desordenadas. Nehemías, por su parte, es el organizador. Su acción se concentra en la reconstrucción física de los muros de Jerusalén y en la reapertura de la ciudad como comunidad con identidad. Juntos, estos líderes contribuyen a que el culto y la nación vuelvan a tener estructuras claras: templo en pie, sacerdocio en funciones, calendario litúrgico en marcha y una normativa que intenta ordenar el día a día. En ese escenario reaparece el profeta Malaquías. Su voz no es una celebración acrítica del retorno, es una denuncia. Malaquías señala prácticas que han perdido alma, sacrificios ofrecidos sin reverencia, cánticos y ofrendas que se vuelven rutina mecánica, matrimonios rotos que afectan la fidelidad y el honor sacerdotal que se mina por negligencia. En el corazón de su protesta late una memoria afectiva: yo os he amado. La frase evoca el amor previo de Dios como criterio para juzgar las infidelidades presentes. Esa memoria funciona como clavo emocional de su mensaje. No se trata solo de normas rotas, sino de una relación que ha sido traicionada por la indiferencia ritual. Esa restauración institucional era necesaria. Era urgente devolverle al pueblo un templo, una ley y una ciudad. Pero la emergencia de estructuras estables también trae consigo el riesgo de la formalización excesiva. Cuando el rito se convierte en fin en sí mismo, la escucha se apaga poco a poco. En vez de esperar la palabra viva, la comunidad se aferra a la norma, y la norma, sin pulso, puede volverse refugio y disfraz al mismo tiempo. El proceso por el cual la práctica religiosa se institucionaliza no es misterioso. Sigue lógicas humanas reconocibles. Una comunidad que ha sufrido el desarraigo necesita seguridad, reglas claras, líderes con autoridad reconocida, calendarios que marquen los ritmos de la memoria. Así florecen el sacerdocio restaurado, la centralidad del templo y la elaboración de cuerpos normativos
que regulan la vida privada y pública. Pero hay efectos colaterales. El culto se convierte en tarea profesionalizada. Las prácticas que una vez fueron expresión de devoción escapan a la atención afectiva de los fieles. Y la comunidad corre el peligro de confundir la continuidad de la forma con la presencia de la palabra divina. Para ilustrarlo sin exagerar ni polemizar, pensemos en dos ejemplos contemporáneos que nos ayudan a sentir la situación. El primer ejemplo es una congregación que mantiene rituales diarios impecables, con música cuidada, oraciones leídas con precisión y actividades programadas, pero donde rara vez se escucha una confesión sincera o una palabra que confronte la vida concreta de los creyentes. El segundo ejemplo es la práctica de memorizar y repetir textos sagrados, sin un espacio de silencio interior que permita que esas palabras moldeen la vida. El acto externo se cumple, pero la transformación interna queda ausente. Ambos ejemplos muestran cómo la forma puede llevar a una falsa sensación de presencia cuando la verdadera tarea es la escucha activa del Señor. Mientras en Judea estas dinámicas internas se afirman, el mundo exterior presiona con cambios que afectan la identidad colectiva. El helenismo, la difusión de la cultura griega tras las conquistas de Alejandro Magno, introduce valores, formas de pensamiento, lengua y prácticas que no siempre son neutrales ante la piedad judía. Para algunos, el encuentro con la cultura griega es oportunidad de enriquecimiento, para otros, amenaza de dilución. Esa tensión crea respuestas diversas, desde la adaptación cultural hasta la resistencia más cerrada. Una de las reacciones más violentas a la helenización es la revuelta de los macabeos. Frente a políticas que buscan imponer formas religiosas ajenas, incluida la profanación del altar en Jerusalén según los relatos históricos. Una insurgencia surge que no solo busca preservar la ley y el templo, sino también purificar. La fiesta de Hanukkah recuerda esa restauración del altar y la dedicación del lugar santo tras la purificación. Pese a su intensidad, la revuelta macabea no restituye la figura del profeta público en el sentido clásico. Más bien, pone de manifiesto que la definición de fidelidad también puede ser guerrera y nacionalista, y que la respuesta a la crisis religiosa a veces se canaliza por los cauces de la política y la identidad colectiva. Con el tiempo, las grandes potencias, desde Persia hasta los reinos helenísticos y finalmente la máquina imperial romana, van ajustando el mapa político. Bajo esos dominios, la vida religiosa judía encuentra estrategias de supervivencia. Surgen escuelas interpretativas, fariseos, escribas y otros grupos elaboran tradiciones orales y métodos para aplicar la ley en contextos concretos. Esa sistematización tiene un valor enorme, preserva memoria, facilita la enseñanza y permite que la comunidad mantenga coherencia ética en medio de la dispersión. Pero también refuerza la tendencia a poner la tradición humana en el centro y a transformar la norma en el criterio principal de la relación con Dios. Ante todas estas transformaciones, la narrativa histórica registra un silencio en términos proféticos públicos. ¿Qué significa eso teológicamente? Aquí conviene ser prudente. No debemos apresurarnos a decir que Dios decidió retirarse como si fuera una acción punidora unívoca. Más fructífero es contemplar el silencio como fenómeno que puede desempeñar varias funciones, todas ellas explicativas sin convertirse en dogma. Propongo 3 lecturas posibles y complementarias. El silencio expone fragilidades, incubaba tradiciones y finalmente prepara simbólicamente una novedad. La primera función, exposición. En este sentido, el silencio revela que la forma sin vida ha quedado al descubierto.
Cuando la profecía pública cesa, la ausencia misma pone en evidencia qué estaba siendo priorizado. El culto vacío ya no puede ocultar su vacío, porque no hay una voz profética que lo confronte desde la memoria del pacto. El silencio acusa, en cierto sentido, porque muestra la discontinuidad entre la forma cumplida y la presencia que la sustentaba. No se trata de afirmar que el silencio sea un castigo literal, sino de entenderlo como un espejo que permite ver las fallas estructurales de la comunidad. La segunda función, incubación y preservación. Aunque no hubo profetas públicos reconocidos, la tradición no desaparece. Las escuelas, las prácticas litúrgicas, la lectura y relectura de la ley y las colecciones de oraciones y textos continúan. Ese trabajo silencioso de recordar, comentar y transmitir actúa como un incubador. Guarda la semilla de la palabra viva hasta que llegue el momento de la novedad. En términos biológicos, el silencio permite la maduración de estructuras que luego serán el terreno donde la novedad podrá germinar. Es una lectura que rescata el valor de la labor aparentemente rutinaria y subterránea de comunidades y maestros que cuidan la memoria. La tercera función, preparación simbólica. Desde una perspectiva narrativa, el silencio abre una expectativa. Cuando la voz profética falta, la sociedad siente el anhelo de lo inesperado. Se forma una sensibilidad al margen, a lo extraño y a la renovación. Este tiempo puede preparar simbólicamente a la comunidad. Los cuerpos religiosos se vuelven más rígidos, las fronteras se definen, y entonces cualquier irrupción que venga desde la periferia tendrá un efecto más radical. Pensemos en términos de escena. Después de una música monótona, cualquier nota nueva resalta con intensidad. En esa clave, el silencio no es simplemente ausencia, sino también un horizonte expectante. Es importante subrayar la prudencia hermenéutica. Estas tres funciones no agotan la realidad ni deben imponerse como dogma. Son lecturas posibles que ayudan a explicar por qué la percepción del alejamiento no es necesariamente equivalente a un abandono absoluto. Las fuentes sugieren fragilidad, conservación y preparación. La historia muestra continuidades y tensiones. Todo ello matiza la pregunta inicial. Si la comunidad tuvo la sensación de que Dios se había alejado, era una percepción real en tanto experiencia histórica, pero también era susceptible de interpretaciones más complejas. Y entonces, en el margen, sucede algo que rompe la pauta. Surge Juan el Bautista, no como continuación mecánica del viejo modelo profético, sino como una voz desde el desierto que convoca al arrepentimiento y a la preparación para una novedad que está por venir. Juan aparece fuera del templo, fuera del circuito institucional. Su predicación es pública, dura y centrada en la necesidad de un cambio de corazón. Su figura no restituye el antiguo sistema de profecía con todos sus rasgos. Más bien, actúa como umbral hacia un tipo de revelación que vendrá con otra configuración. Una presencia que reconfigura, no una mera restauración de lo anterior. Juan encarna esa irrupción que la preparación simbólica del silencio había hecho posible. Su llamado no se limita a corregir prácticas, exige conversión. Y aquí hay un punto clave para nuestra comprensión. La ruptura no consiste en una restauración nostálgica, sino en la apertura a algo nuevo que no se reduce a volver a un pasado idealizado. La voz en el desierto señala la llegada de una dinámica que trasciende los marcos anteriores y obliga a la comunidad a responder en libertad y autenticidad. ¿Cómo traducir todo esto a la experiencia de la Iglesia y del creyente hoy? Primero, debemos reconocer que la parodia del rito existe en todas las épocas. Hay prácticas que podemos cumplir con precisión y que, sin embargo, no nos transforman.
Por ello, la primera llamada pastoral es a revisar los motivos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Buscamos a Dios o buscamos la seguridad de la forma? Segundo, necesitamos recuperar espacios de desierto. El desierto, entendido simbólicamente, no es necesariamente un lugar geográfico, es cualquier contexto donde voluntariamente nos apartamos del ruido para escuchar. Puede ser una hora diaria de silencio, un día de retiro, o una práctica comunitaria de escucha que priorice la oración escuchante sobre la actividad. Tercero, es saludable cultivar tanto memoria como apertura. La tradición y la liturgia son tesoros. Cuidarlas no implica idolatrarlas. Mantener una tensión creativa entre fidelidad y disponibilidad para la novedad evita que la forma se convierta en su propio Dios. Cuarto, fomentar la voz desde los márgenes. En la historia, la novedad frecuentemente proviene de aquellos que no estaban en el centro del poder religioso. Escuchar a los marginales, jóvenes, personas desplazadas, aquellos que no ocupan cargos, puede ser una vacuna contra la estasis ritual. Para que estas aplicaciones no queden en abstracción, propongo prácticas concretas y sencillas que cualquier comunidad o creyente puede probar. Instituir ritmos de silencio semanal. Crear grupos de escucha donde se comparta cómo Dios está obrando en la vida cotidiana sin buscar soluciones rápidas. Revisar los ministerios y preguntar por su fruto espiritual y humano en lugar de medir solo asistencia. Formar espacios ecuménicos de lectura y escucha de textos bíblicos, donde se privilegie la pregunta sobre la respuesta inmediata. Acompaño estas propuestas con preguntas para que las consideres en serio, no como examen culpabilizador, sino como invitación a la reflexión honesta. ¿Qué prácticas religiosas cumples de forma mecánica y cuáles te transforman realmente? ¿En qué espacios de tu vida existe un silencio necesario para escuchar y qué te impide entrar en ellos? ¿A quiénes en tu comunidad no les estamos prestando oído y qué podríamos aprender de ellos? ¿De qué manera la memoria de lo que Dios ha hecho en tu vida te impulsa a la fidelidad y no únicamente a la repetición de formas? Si hoy surgiera desde el margen una voz que cuestiona la forma de hacer las cosas, ¿estarías dispuesto a dejarte interpelar? Responder a esas preguntas no exige soluciones inmediatas, exige honestidad y disposición a experimentar. Algunas comunidades quizá descubran que necesitan revisar sus programas, otras que necesitan reorientar su predicación hacia la transformación personal. Pero el diagnóstico común es claro: ritual sin escucha nos pone en riesgo. Volvamos por un momento a la imagen inicial, el humo que asciende del altar y el cielo que calla. Ahora podemos decir que el silencio no fue necesariamente una señal de abandono absoluto de Dios, sino una realidad multifacética que cumplió funciones históricas y teológicas. Exponía las deficiencias, permitió la preservación de formas y, de modo sorprendente, preparó el terreno para la llegada de una novedad desde el desierto. La voz de Juan nos recuerda que la presencia de Dios no siempre se asienta en el centro de poder religioso. A veces llega desde los márgenes para trastocar los esquemas y llamar a la conversión. Si te resultó útil esta reflexión, compártela y acompáñanos en el próximo episodio, donde analizaremos con más detalle la figura de Juan el Bautista y el modo en que su mensaje inaugura una nueva fase. Sigue atento. Entender ese tránsito nos ayuda a vivir hoy con más humildad, discernimiento y audacia para escuchar.